Bien, hermanos, nos alegramos de estar de nuevo aquí en la casa del Señor, este primer domingo del año. Un gran privilegio que Dios nos da, ¿verdad?, de estar aquí en su casa alabando y glorificándolo, y también juntos meditando en la palabra de Dios. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de el hombre, los seres humanos. Estamos viendo lo que es la parte inmaterial de nosotros. Existe otro hecho, un hecho que es tan real como lo es la materia, que es la personalidad. Este hecho podemos corroborarlo nosotros porque estamos hablando ya aquí en base a nuestra naturaleza, a nuestra experiencia. Cada uno de nosotros estamos conscientes de nosotros mismos. En otras palabras, yo sé que yo soy una persona, un ser existencial, y nosotros sabemos que somos más que un grupo de átomos o una simple materia. Nosotros somos personas, y si somos personas, no pudimos ser creados por la materia, tuvimos que ser creados por otra persona, y esa es la persona de Dios. Nosotros llevamos la imagen y la semejanza de Dios, y eso es lo que estamos estudiando. Sabemos que la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero ¿a qué aspecto se refiere? Esa es nuestra enseñanza. La primera que vimos fue lo que es carácter personal. Esa es nuestra primera semejanza. Y cuando hablamos de carácter personal, nos referimos a ciertos atributos que Dios nos dio, inclusive de su misma persona. Quiere decir, somos reflejo de algunas capacidades que en la persona de Dios vienen a ser infinitas. Pero en nosotros, como somos simples reflejos de Dios, es algo finito. Y más aún, según nuestra experiencia, muchos de esos atributos han sido amenazados y dañados por la presencia del pecado en nosotros. Vamos a buscar el Salmo 8. Salmo 8. Una vez que lo tengan, vamos a leerlo. Comenzamos, dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Nosotros hemos venido llevando a cabo una serie de estudios analizando cada día de la creación, cómo progresivamente el Señor fue creando el mundo y llenando el mundo. Pero aquí se trata de lo que es la obra magna de Dios, que viene a ser el ser humano, nosotros los hombres. Y vemos aquí cómo en este capítulo David expresa muy bien esta grandeza del hombre. Cuando vemos los cielos, la obra de las manos de Dios, nos maravillamos de todo lo que Dios ha hecho. Sin embargo, nosotros tenemos algo en nosotros que sobrepasa cualquier aspecto de la creación, y es el tener un alma eterna, el tener un espíritu, para ser los que adoramos a Dios
y lo reconocemos como el creador de cielo y tierra. Muy bien, vamos a ver entonces, hermanos, la segunda semejanza, refiriéndonos a la imagen que tenemos de Dios. Esta segunda semejanza tiene que ver con carácter moral. La primera fue carácter personal, esto es carácter moral. Hablamos del reconocimiento del bien y del mal. ¿Sabía usted que esto es un atributo que solo tienen los hombres? El reconocimiento del bien y del mal. El hombre, al ser creado, tenía un conocimiento puro y perfecto. O sea, estamos hablando de Adán y Eva, al principio de la creación. El conocimiento de ellos era perfecto y puro. Inclusive les permitía tener una libre comunión con Dios, sin ningún tipo de obstáculo. Todo fue así hasta el día que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, como vemos ahí en Génesis 2:17. El hombre comió, por tanto, el hombre murió. Quiere decir que llegó a conocer el mal, y el conocimiento del mal provocó la separación de Dios. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Hay que entender aquí, cuando Dios se refería a esa palabra muerte, a lo que se estaba refiriendo él. La palabra muerte significa separación. Y no es menos cierto que cuando ocurre una muerte biológica, lo que está sucediendo realmente es la separación de esa parte personal, inmaterial, del cuerpo material. Esa es la muerte física, biológica. Pero no es a la que se está refiriendo aquí en Ezequiel. Sí, la muerte viene a ser consecuencia del pecado, pero aquí estamos hablando de una muerte más significativa, que es la muerte espiritual, la separación del hombre de Dios por causa del pecado por la eternidad. Y entonces, claro que el hombre comió, el hombre se fue separado de Dios inmediatamente, pues vino ese obstáculo, el hombre quiso esconderse de Dios, Dios tuvo que hacerle unas túnicas para poder tapar a la desnudez del hombre. Quiere decir que hubo una muerte de un animal ahí, ¿verdad? Y ese sacrificio fue que hizo propicio que pudiera volverse a tener relación con el hombre. Ahora, a diferencia de nosotros los hombres, el animal, ustedes se preguntarán, bueno, ¿acaso los animales no saben el bien y el mal? Porque acabamos de decir que nosotros los seres humanos somos los únicos que tenemos conocimiento del bien y el mal. El animal puede aprender a hacer ciertas cosas, sea bueno o sea malo, pero lo hace por obediencia al amo, no porque sepa distinguir lo bueno y lo malo, no porque sepa distinguir. O sea, él lo hace simplemente por un instinto de obediencia. Estábamos viendo en uno de los videos cómicos que salen por la televisión, un perrito pequeño, y resulta ser que la dueña, cada vez que le decía vete, el perrito se quedaba inmóvil. ¿Lo viste, verdad? Y cuando le decían quédate, se iba corriendo. ¿Ve? No, el animal no entiende la diferencia de las palabras. Eso fue lo que lo acostumbraron, a cómo lo entrenaron. Entonces ellos responden en obediencia al amo, aunque sea bueno, aunque sea malo. Hay monos que tú los ves que los ponen a robar, o ciertos perritos también. Ellos no saben la diferencia, simplemente están respondiendo. Pero nosotros, los seres humanos, sí tenemos entendimiento del deber. Eso es lo que eleva al ser humano sobre todo el resto de las criaturas. El entender nuestro deber. Seamos obedientes o no, lo hagamos sí o no, eso ya es cuestión de cada uno, pero todos entendemos nuestro deber. Eso es algo que está escrito en nosotros, aún en las personas más depravadas que hay en este mundo, hay en ellos un entendimiento del deber. Y fíjense si no es así,
que siempre tratan de excusarse o encontrar otros culpables. La mayoría de los criminales los cogen presos y los hacen una entrevista y le dicen, no, porque a mí mi mamá y mi papá me dejaron cuando era chiquito. No, porque esto lo otro. O sea, siempre, ¿por qué buscan una excusa? Buscan la excusa porque saben que no estuvieron haciendo de acuerdo al deber. El hombre nace pecador, pero es inconsciente a su condición. En esto no todo el mundo está de acuerdo, pero yo sí creo realmente en el estado de inocencia infantil. No solamente es porque se puede ver en lo que hacen los niños, en la manera en que ellos van desarrollándose y progresando. Se puede ver en ellos el estado de inocencia. No significa que no tengan pecado. No, ellos nacen en pecado. Ellos son pecadores, pero son inocentes al pecado. No sé si ustedes pueden entender y ver la diferencia ahí. Usted ve un bebito pequeñito, cómo se divierte en que le den un objeto y lo vuelve a tirar. Eso es maldad. Eso es maldad innata y le causa risa hacer todas esas maldades, pero lo hace de una manera inocente. Hay niños que ustedes los ven que reflejan cierto carácter o temperamento, pero no es más que eso, un reflejo de sus mismos padres, de lo que ellos le están enseñando a los hijos. Ellos vienen a hacerlo, pero siguen siendo inocentes al pecado. Esa es la inocencia infantil, por la que yo creo que Dios, por su gracia, les regala el cielo. Marcos 10:14 dice, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo sigo pensando que sigue siendo un acto de gracia y misericordia de Dios, pero lo hace, esa gracia la imparte de acuerdo a la inocencia infantil, la inocencia que hay en el niño, que ustedes les ven que no le tienen amor al dinero, ustedes ven que no se ofenden rápidamente, o no guardan rencor, en otras palabras. Esa es la vida del niño. Ahora, una vez ya viene a hacer conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, ya ese es el momento que ese niño se vuelve responsable ante Dios. Cuando ya él sabe lo que tiene que hacer, entiende cuál es su deber y lo hace o no lo hace, ya adquiere esa propia conciencia que lo hace responsable ante Dios, y por eso ahí ya necesita un Salvador, necesita a Cristo Jesús. Pero bueno, esta segunda semejanza que estamos hablando es ya el carácter moral. En nosotros está ese entendimiento del deber. Esa es otra semejanza que nosotros tenemos de Dios. La tercera semejanza es en carácter razonable. Estamos hablando del uso de la razón. El hombre es un ser racional, es una persona que va adquiriendo conocimiento en la vida. Nosotros, nuestra vida es una carrera de aprendizaje que no importa, ojalá que lleguemos a 100 años, siempre, cada año, cada día uno va aprendiendo cosas nuevas y nunca uno deja de aprender. ¿Por qué? Porque tenemos ese carácter en nosotros, el uso de la razón. Somos capaces de reflexionar, de discernir con respecto a las causas, estamos al tanto de las consecuencias de las cosas, medimos las acciones. Todo esto es producto de la razón. Se puede apreciar algo en los seres, en los animales, en las criaturas. Yo me imagino que de igual manera que nosotros somos un pequeño reflejo de lo que Dios es en su infinitud, siendo seres finitos, hay ciertos animales que tienen habilidades de nosotros los hombres, que son capaces de hacer esto, capaces de hacer lo otro, pero vemos la limitación y lo limita la naturaleza. Si vamos a hablar de, por ejemplo, edificar, un nido es algo maravilloso, que lo edifican las aves con su pico. No se pueden comparar a nuestros rascacielos, pero también son nidos. Pero ahí vemos
el límite del ave. El ave ha venido haciendo nido desde que Dios lo creó. El ser humano ha ido progresando y desarrollando de acuerdo a cómo va usando los recursos y según los medios que tenga por delante, ahí va progresando. O sea, cualquier aspecto que usted tome en el uso de la razón, vemos una supremacía en el hombre. El hombre inventa, el hombre crea, descubre, enseña, aprecia, distingue, selecciona, progresa. Estamos hablando aquí en este carácter que se trata de toda actividad que requiera inteligencia, arte, ingeniería, arquitectura. Las aves cantan, el ruiseñor canta. Cuando estuvimos estudiando esa clase, entendimos por qué las aves cantan. Y muchas veces no es simplemente por hacer, no es por hacer música. Si ustedes recuerdan, a veces para advertir de peligros, por eso es que ellas cantan. Pero el ser humano no es así. El ser humano involucra todo su sentir cuando usa el arte, cuando usa la ingeniería, la arquitectura. En esto resalta la habilidad de articular palabras, el vocabulario, los idiomas. Se pueden comparar con un loro que aprende, lo que está haciendo es repitiendo lo que va escuchando. Se puede comparar lo que dice un loro a los miles de idiomas que existen en el mundo y todo nuestro vocabulario y la manera de nosotros de poder articular y de poder comunicarnos. Bueno, ¿por qué nosotros nos podemos comunicar de esta manera? Porque somos seres oradores. ¿Okay? Somos seres que nos podemos comunicar con el Dios creador. La música, el canto, es para alabar a Dios. Hay cosa más maravillosa en el cuerpo humano que las cuerdas vocales y los diferentes registros que Dios le ha dado a los hombres para poder cantar. Es algo maravilloso. Y todas estas cosas son necesarias para la adoración. Por eso es que somos diferentes, porque somos seres creados para adorar. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 7. Aquí Pablo prorrumpe en una alabanza a Dios cuando él entiende realmente el sentido de su vida. Efesios 1, del 3 al 7, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos adoradores. Fuimos creados para alabar al Señor. Y por eso es que te podemos articular de la manera que lo hacemos en nuestro vocabulario para poder orar a Dios. Por eso podemos tener la capacidad en nosotros, en el arte, la música, y cuántas maneras nosotros podemos alabar a Dios a través de nuestros talentos. Y todo eso nos hace seres excepcionales, diferentes a las criaturas. La cuarta semejanza es carácter dominante. O sea, Dios le dio al hombre señorío y dominio sobre el resto de la creación. Eso fue lo que estuvimos leyendo en el Salmo 8, los versículos del 5 al 8. Todo lo puso debajo de sus pies. Y dominamos, no necesariamente con el poder de la fuerza, porque hay bestias que tienen más fuerza que los hombres, los caballos, y muchos otros animales tienen más fuerza que los hombres. Sin embargo, todos han podido ser dominados por el hombre. El hombre ha podido dominar el león, el hombre ha podido dominar el oso, otras fieras, y lo hace no con el poder de su fuerza,
sino con inteligencia, con métodos, con modos que le han permitido conquistar no solamente el planeta Tierra, sino poder llegar hasta el espacio. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en la grandeza de lo que Dios, de lo que el hombre ha podido lograr y hacer. Es increíble. Cualquier rama que usted tome, la rama de la arquitectura, la tecnología, la astronomía, cualquier rama que usted tome, el hombre es increíble la capacidad que Dios le ha dado para poder conquistar. Qué triste que en vez de usar toda esa capacidad y toda esa grandeza para alabar y glorificar a Dios, lo hace para buscar su propia gloria, lo hace por dinero, lo hace por otros motivos que no son los motivos correctos por los cuales Dios le capacitó de gran manera. Así que esa es la cuarta semejanza. La quinta es lo que es en carácter espiritual. El espíritu distingue al hombre del resto de las cosas creadas. Proverbios 20:27, ¿alguien lo lee, por favor? Proverbios 20:27. Okay, cuando lo leamos, Roberto, ¿usted lo lee en voz alta? ¿Qué dice? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dice, lámpara Lámpara de Jehová, es el espíritu del hombre. la cual escudriña el corazón. Hay en nosotros un espíritu, ¿okay?, que es lámpara. ¿Qué dice Job 32:8? Otra persona lo lee. Job 32:8. A ver, otra persona que lo tenga. Fíjate, sí. Fíjate, hay espíritu en el hombre solamente, y hay ese entendimiento que viene, que lo da Dios. Fíjense, según estos versículos bíblicos nos muestra que solamente nosotros los hombres tenemos carácter espiritual. No nos podemos confundir. Los animales tienen alma, pero es un alma terrena. La frase ánima viviente, que aparece ahí como seres vivientes en Génesis 1:20, significa alma. Eclesiastés 3:21 habla del espíritu del animal, pero es un alma terrena. Claro que en los animales se puede mostrar cierto tipo de voluntad, de inteligencia y de emoción. Hay actividad de alma en un animal, pero lo que carece el animal es del espíritu. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros, tener ese espíritu. Ahora, ¿por qué nosotros podemos claramente ponerlo como hecho que ningún animal tiene espíritu? A veces piensen en algo bien específico por la cual se puede decir, si el animal tiene un alma, pero es un alma terrena, no tiene espíritu. No, pero también al hombre, también cuando se muere la sangre deja de circular. Piensa en algo que nos distingue a nosotros de los animales. Somos racionales, pero el animal también puede usar la razón. A ver. Sí, eso es uno de los detalles, pero eso viene por algo. Claro, pues claro, eso es lo que es. ¿Cuándo usted ha visto a un animal, vamos a decir, haciendo un lugar de adoración? Orando o buscando del Creador? No, ninguno. Eso solo lo hace el hombre. Eso es el espíritu que Dios nos dio a nosotros. Por eso es que inmediatamente que el hombre peca, esa es la parte que muere, esa es la parte que lo separa de Dios,
el hombre pierde inmediatamente ese instinto de adorar y de buscar y de alabar a Dios. Pero cuando Cristo viene a la vida del hombre, entonces nace espiritualmente, entonces se siente como un adorador. Esa es la gran diferencia entre los hombres y lo que son los animales. El espíritu está muy entretejido en el trama del alma, o sea, prácticamente fundidos en una sola sustancia o esencia, pero como no solamente es un carácter espiritual, es una parte también de nosotros, lo tenemos que estudiar de una manera más profunda y separada. Pero hasta aquí estamos refiriéndonos, estamos estudiando lo que es el alma, que según Primera de Tesalonicenses 5:23 menciona ahí todo nuestro ser, ¿recuerda? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, sean santificados en todo. Entonces estamos estudiando la segunda parte, que es el alma, ¿okay? Lo que me hace a mí pensar, el hombre es un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Hay quienes lo consideran bipartito, porque lo reducen a cuerpo y alma, o sea, a parte material e inmaterial. Y así lo conciben al hombre, que es materia y es persona. Y en ese aspecto es cierto. Nosotros tenemos parte material, parte inmaterial. Ese es así podemos vernos, pero aquí estamos hablando de funciones. O sea, el hombre es un ser funcional y cada parte va conformando el todo del hombre. Yo les hablaba la semana anterior que al considerar al hombre como un todo, un completo, no se puede quitar ninguna de estas partes. Si se quita una de estas partes, ya el hombre viene a ser una persona incompleta. Y si le falta lo que es el espíritu, muerta. Para nosotros poder estar completos y satisfechos, tenemos que estar vivos espiritualmente y funcionando como tal. Quiere decir que cuando estamos refiriéndonos a alma, cuerpo y espíritu, más bien es las funciones del ser humano, ¿okay? Compuesto sí, de materia y persona. Es nuestra compostura. Somos materia, somos persona. Pero a la hora de funcionar, funcionamos con el alma, el espíritu y el cuerpo. O sea que cada parte, más bien lo que se está refiriendo es una distinción de actividades. ¿Están entendiendo lo que yo les estoy diciendo? Porque hay muchas personas que por eso están confundidas entre si el ser humano es bipartito o tripartito. ¿Okay? Ahí vemos en 1 Tesalonicenses 5:23 que menciona el cuerpo y alma y el espíritu. Pero también por el otro lado, es cierto que somos materia y somos espíritu. ¿Okay? Ahora, hay que entender el porqué. Aunque en esencia seamos materia y espíritu, estamos hablando aquí de distinción de actividades. El espíritu nos relaciona con Dios. El alma entretejida con el espíritu nos relaciona con otras personas. Y el cuerpo nos permite relacionarnos con el mundo externo de la materia. O sea, más bien viene a ser un instrumento para el desarrollo del alma y del espíritu, que es lo contrario a lo que propone el materialista, donde piensa que cualquier tipo de función personal que hay en uno es simplemente producto del cerebro, producto de lo que es la parte biológica de nosotros. No reconocen un alma, menos reconocerán un espíritu. Pero el alma está muy estrechamente relacionada al cuerpo. Es interesante como dice Ezequiel 18:4, dice Dios, todas las almas son mías. Todas. O sea, a veces nosotros pensamos que podemos hacer lo que nosotros querramos hacer, pero no nos estamos dando cuenta de que seamos hijos de Dios o no, todas somos criaturas, todas las almas pertenecen a Dios. Y como todas las almas pertenecen a Dios, por eso que van a rendir cuentas a Dios. Si no pertenecieran a Dios, Dios no tuviera razón de emitir un juicio al final de la vida.
Pero si Él está programado un juicio es porque todas las almas pertenecen a Dios. Pero el alma, cuando satura un cuerpo terrenal, se sujeta a las condiciones terrenales. El alma es la tenedora o portadora de la vida, es la saturación del cuerpo con el alma. Y cuando desaparece, el cuerpo entonces se convierte en un montón de partículas materiales en estado de necrosis, de rápida descomposición. O sea, el alma habita toda parte del cuerpo y afecta a todas sus partes. Por eso cuando nos referimos al interior del ser, o sea, nuestro interior, usted no está pensando ni en el corazón, ni en los pulmones, ni en los riñones. Usted dice, no, porque en mi interior. ¿A qué usted está refiriendo? ¿Qué hay en el interior? Bueno, hay órganos, pero usted no se refiere a los órganos, usted se refiere a su alma. ¿Okay? O sea, no es el tejido material el que piensa o siente, sino el alma que opera por medio de los tejidos. Por medio del cuerpo, el alma recibe las impresiones del mundo exterior. Y estas impresiones se reciben por medio de los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Y estas impresiones son transmitidas al cerebro por medio del sistema nervioso. Por medio del cerebro, el alma trabaja esas impresiones mediante los procesos del intelecto, la razón, la memoria o la imaginación. O sea, el alma procede de acuerdo a estas impresiones, enviando órdenes a las diversas partes del cuerpo por medio del cerebro, el cual no es más que un instrumento del alma. Cuando un órgano se daña, el alma no puede funcionar como debe por medio del mismo. Por eso es que cuando ocurre, por ejemplo, locura, en tal caso, es como si un alma fuera un hábil músico sin su instrumento. Eso es todo lo que está ocurriendo en una persona así. Pero ese es el trama y la conexión que hay tan grande entre el alma y el cuerpo, que confunde a muchos pensando que lo que somos o hacemos son reacciones de la materia, pero no es así. El cuerpo es el instrumento del alma. Cuando una persona roba, no es la mano la que robó el alma. Cuando una persona dice un falso testimonio, no fue la lengua la que lo dijo, fue el alma. Y así usted puede coger cualquier tipo de reacción y podemos echarle la culpa a cualquier parte del cuerpo, pero no es el cuerpo, es el alma. Lo único que está haciendo el alma es usando ese cuerpo como instrumento para poderse desarrollar y para poderse identificar con lo que es la materia. ¿Tú ibas a decir algo, Eloy? Okay. Bueno, lo que está refiriéndose el Señor aquí cuando usa órganos del ser humano es más bien poniéndolo como representantes del alma. Esto es lo que estamos hablando aquí, cómo el alma usa el cuerpo para ella manifestarse al mundo exterior. Claro que nuestros sentimientos, eso es parte del alma, no es el corazón. El corazón sigue siendo un órgano vital para mantener el cuerpo vivo biológicamente. Es el que bombea la sangre, es el que envía el oxígeno, es vital para la vida. Y mencionamos precisamente como es vital para la vida, se usa como un símbolo de nuestros sentimientos, pero más bien estamos aquí hablando de una parte que yo no la he podido poner aquí en mis carteles. Nadie puede dibujar el alma, nadie puede hacerle una figura al alma. Esa es la parte personal que hay en nosotros, que repito, usa el cuerpo para poderse manifestar. ¿Sí, Edward?
Ujú. Claro. No. Sí, claro. Exacto. Sí, así mismo. Exactamente. A ver, hermana, yo te quería decir. El espíritu. Ok, esa es la otra parte que tenemos que estudiar más adelante. Sí, sí, es la otra parte que por eso yo les decía que aunque parte de nuestra imagen de Dios es un carácter espiritual, hay que estudiarlo como parte nuestra. Por eso lo hemos escogido para la parte final de este estudio. Entonces, enfocados en el alma, las actividades del alma son actos sensitivos, actos intelectuales y actos volitivos, o lo que es voluntad. Esas son las actividades del alma. Por ejemplo, un alma completamente sana, y según los versículos que yo les voy a mencionar, ahí podemos darnos cuenta nosotros, primero, cómo Dios nos ha dado vida estando muertos, porque al comparar mi vida presente en Cristo con mi vida anterior, ha habido un cambio tremendo y una gran diferencia que es obvia para mí, y es uno de mis evidencias de que Dios ha hecho un cambio en mi vida, porque como yo soy lo que soy hoy, no lo era antes, o sea, soy una nueva criatura. Entonces, no solamente yo puedo ver que he nacido espiritualmente, pero también me puedo dar cuenta cuán enferma todavía está mi alma y cuán necesitado yo estoy de cambio, de seguir creciendo y de seguir desarrollándome como cristiano. Porque yo le voy a mencionar ahora la excelencia del alma, cuando un alma está sana por completo y todo lo que hace, todas sus actividades son propias. Por ejemplo, un alma sana, ya que se trata de actos sensitivos, que es el alma la que siente, aunque se menciona el corazón, pero es el alma la que siente. Dice Mateo 22, 37 al 39, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amamos a Dios de esa manera, porque yo cada vez, como dice, me siento que yo me analizo y me quedo corto, y yo que quisiera y le pido a Dios en oración, Señor, permíteme cada día llegarte a amar de una manera tal que no sea nada más que decírtelo, porque ese tipo de amor requiere autonegación, y es lo que no estamos dispuestos a hacer. Es muy fácil levantarse y decir te amo Dios y cantarle y alabarle, y otra es ponerlo en la práctica. Por eso es que cuando nosotros decimos Dios te amo, Dios me va a probar lo que yo digo y me va a presentar situaciones en mi vida que Él va a probar si yo realmente amo a Dios, como hizo con Abraham. Dame a tu hijo. Lo hizo con Abraham, lo va a hacer con nosotros también. Entonces, un alma sana en sus actos sensitivos va a amar a Dios con toda la fuerza de su ser y va a amar al prójimo. No importa lo que le hagan, no importa lo que le digan, lo va a amar. ¿Cuán enfermos estamos, verdad? Estamos muy enfermos. Otra de las actividades del alma son los actos intelectuales. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Alguien lo lee, por favor. Filipenses 4:8. ¿Quién lo tiene? Ok, hermano.
en esto pensar. ¿Usted cree que continuamente nosotros pensamos en todo esto que menciona Filipenses 4:8? No, ahí nos damos cuenta cuán enfermos estamos intelectualmente y qué necesidad tenemos de crecer. El último son los actos volitivos, o sea, ya lo que es el impulso, la fuerza, la energía de mi voluntad, que no son producidos por un grupo de átomos, lo produce el alma, aunque use los átomos del cuerpo para poder tener movimiento, siguen siendo actos del alma. Dice Juan 14:15, si tú me amas, guarda mis mandamientos, es decir, obedéceme. Así que estas son maneras de ver que nuestra alma no está sana y que todavía necesita ser sanada. Pero bueno, todas estas actividades nos permiten la socialización, buena o mala, pero nos permiten la socialización, el poder tener una relación con otros seres creados. Por eso es que el alma distingue al hombre, lo distingue de la bestia, de la vida inconsciente de las plantas y de la materia inanimada. Y también el alma nos distingue de otros seres humanos. O sea, viene ya a formar la base de la individualidad. Somos únicos para con Dios. Quizás podemos tener alguna persona que se parezca físicamente, más si las personas son gemelas, se pueden parecer, pueden prácticamente ser idénticos, pero eso no significa de que sean la misma persona. Siguen teniendo individualidad, se siguen distinguiendo uno de otro, y eso es lo hermoso de lo que Dios ha creado, como cada uno de nosotros somos importantes. Dios nos ama de una manera grande. Yo siempre, a la hora de hablar del hombre, hay que mencionarlo como un ser, sí, está contaminado, pero es un ser extraordinario. Es una criatura que vemos aquí, cuando hablamos de imagen y semejanza, que no es una simple cosa. Hay muchos aspectos en que hemos sido creados imagen de Dios, lo que nos hace a nosotros seres realmente extraordinarios. Y no es esto físico lo que nos identifica como personas, sino es lo que somos por dentro. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a amar a la persona por lo que es. No es ni por lo que luzca, no es ni por lo que tenga, es por lo que es, por el tipo de persona que está reflejando. Eso es lo que nosotros tenemos que amar, es lo que tenemos que buscar en un compañero, en una compañera, esa persona interior, porque lo demás puede desaparecer, en cualquier momento puede desaparecer, pero el alma sigue distinguiéndose. Bueno, también en nosotros Dios creó diferentes instintos que son vitales para nuestra existencia. Por lo menos hay 5 instintos que Dios puso como reflejo en nosotros. El primero es instinto de conservación. Este instinto advierte del peligro y capacita para el cuidado. Ese es el instinto de conservación. Para este instinto de conservación también nosotros tenemos muchos reflejos. Esos reflejos nos ayudan inmediatamente a poder conservarnos. Cuando usted va manejando y usted de buenas a primeras siente que algo le pasa por al lado, o frena, o para, o algo así, todos esos reflejos es lo que nos ayuda en este instinto de conservación. Por eso es que la persona cuando es mayor le cuesta más trabajo manejar, porque va perdiendo estos reflejos que son sumamente importantes. Inclusive se dice, fíjense cómo es este instinto de conservación que hay en uno, que usted va manejando. No importa la persona que usted tenga al lado, puede ser un hijo, puede ser el ser más querido que usted pueda tener. En el momento de un accidente, su reflejo va a ser conservativo. Siempre usted va a tirar el carro a salvarse usted. Eso no se piensa, eso es un instinto, eso es un reflejo, eso viene así. Y casi siempre las personas que están del lado del chofer, dependiendo de cómo sea el accidente, sufren menos daño
porque es ese instinto de conservación que hay en uno. Y lo puso Dios para advertir del peligro y para capacitarnos para nuestro cuidado. El segundo instinto es el instinto de adquisición. Ayuda a adquirir lo que necesitamos para sobrevivir. El tercero es el instinto de alimentación. O sea, el hambre y la sed nos estimula a buscar el alimento. Está el instinto de reproducción, que es para perpetuar la raza humana. Y quinto, el instinto de dominación, que ya despliega la iniciativa para cumplir con la responsabilidad. Ahora, ¿sabía usted que la perversión de estos instintos constituye la base del pecado? La perversión de estos instintos constituye la base del pecado. Ejemplo, vamos a tomar el instinto de conservación. El egoísmo, la envidia, el enojo, la susceptibilidad, el celo enfermizo, la mentira, todas son corrupciones de este instinto de conservación. Tomemos el otro, el instinto de adquisición. Está la codicia, el robo. El instinto de alimentación. Tenemos la glotonería, la desnaturalización del instinto de la alimentación. Anormalidades de este instinto, tenemos la bulimia, que es una sensación anormal de hambre excesiva. También la anorexia, que es la enfermedad nerviosa que se manifiesta por la pérdida de apetito. O sea que vemos aquí que también en este instinto de alimentación uno puede caer inclusive en pecado. Comer es uno de los placeres de la vida, pero dice, debemos comer para vivir, no vivir para comer. Y por eso que puede llegar a convertirse en pecado. No es que comer sea pecado, yo no estoy diciendo eso, pero usted sabe bien que existe la glotonería. O sea, las personas que cometen este pecado de comer por comer. El instinto de reproducción está corrompido por la inmoralidad e impureza sexual en todas sus formas. Y a veces nosotros pensamos en pecado y nada más que nos viene a la mente este instinto de reproducción. Y pensamos que todo tiene que ver con inmoralidad y la perversidad de la mente, pero no, vemos que se peca de muchas maneras en base a estos instintos. Y por último está el instinto de dominación, lo cual la tiranía, la injusticia, el espíritu contencioso, el antagonismo, matar, constituyen abusos de este instinto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se desnaturalizan estos instintos, debilita la voluntad, inicia y fortalece malos hábitos que son los que crean ya los males de carácter. Y vienen ahí los problemas de temperamentos. Y nos comenzamos a identificar, según alguna costumbre, que no ha sido más que una corrupción de estos buenos instintos que el Señor o Dios creó en nosotros, en nuestra alma, para poder así vivir, para poder sobrevivir. Por eso es que Gálatas 5, 19 al 21, usted lo puede leer en su casa en esta semana, ahí se encuentra la lista de la perversidad del alma. Ahí se encuentra la lista de la perversidad del alma. Si Gálatas 5, 19 al 21, y lo hace como contraponiéndose a los frutos del Espíritu Santo. Así que mientras los animales se gobiernan por instinto, el hombre también fue honrado con el libre albedrío, el uso de la razón, por los cuales se disciplina. Que de eso, como decía la hermana, viene ya la conciencia, que es el entendimiento del hombre con respecto a la ley. Una vez desobedece la ley, inmediatamente la conciencia le acusa. Pero bueno, hasta aquí, porque la semana que viene vamos a ver ya la última parte de este estudio,
que es la parte del espíritu, hemos podido aprender de que es un hecho de que no solo somos materia. En nosotros hay una parte inmaterial y una parte personal. En ese aspecto usted puede decir el hombre es bipartito. Tiene una parte material, tiene una parte espiritual. ¿Okay? Pero cuando ya vamos a ver las funciones del ser humano, entonces cuando podemos ver sus tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu nos relaciona con Dios. El espíritu entretejido ahí con el alma nos va relacionando con otros seres humanos. Y a la vez, esta alma usa el cuerpo, este cuerpo que tenemos, para poderse manifestar y también recibir del mundo exterior impresiones y responder de esa manera. Esa es la parte en que nosotros hemos sido creados. Las actividades del alma son las sensitivas, intelectuales y volitivas. Eso es la manera en que mi alma desarrolla, y obviamente cuando hablamos del aspecto sensitivo, se dice que el corazón, y es más, la Biblia lo dice, que del corazón manan los malos pensamientos, los malos sentimientos, porque como el corazón es un órgano vital para la vida, entonces lo pone como expresión de los sentimientos. Pero usted sabía que para el judío los riñones también tenían que ver con los sentimientos. Así que podemos darnos cuenta que los sentimientos no los provoca el corazón ni ningún otro órgano, son actividades del alma. Cuando hablamos ya intelectualmente, es el uso, la capacidad de nuestra mente, lo cual se manifiesta a través del cerebro. Pudimos oír esa relación que hay entre cómo el alma usa el cerebro y el sistema nervioso y los 5 sentidos que nosotros tenemos para poder funcionar. Volitivo es más fácil porque cada vez que yo muevo la mano, yo muevo el pie, pues ahí mi alma está moviéndose y desarrollándose, lo cual me lleva o a hacer bien o a hacer mal. Hoy nosotros nos levantamos y decidimos desde temprano, voy a ir a la iglesia. Eso es un acto volitivo del alma, el cual yo tuve que usar mis pies para llegar hasta aquí. Usted también puede usar sus pies para ir a otro sitio y estar donde no tiene por qué dónde estar, o hacer lo que no tiene que hacer, o decir lo que no tiene que decir. Y no podemos culpar a la mano, al pie, a la boca. No, el culpable es el alma. ¿Okay? Y por eso que es una parte importante de este estudio. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? Hermano David. Hoy día, los psiquiatras, los psicólogos, los padres, los maestros, el director, la licencia de conducción, todo el mundo tiene la culpa menos la persona, justificando a los Así es. Por eso es importante, hermano, que nosotros sepamos, ¿no?, cómo la correlación que hay entre alma, cuerpo y espíritu, que nos ayuda mucho en nuestro entendimiento. Por ejemplo, a saber, muchos de nosotros hemos sufrido la pérdida de seres queridos donde han estado en una etapa de estado vegetariano, de muerte cerebral, o esperando ese día de una manera en coma o inconsciente, y enseguida nosotros pensamos de que porque no hay una función cerebral, la persona no está ahí. Y no es cierto. La persona está ahí. Esa alma está ahí, y puede ser que oiga, puede ser que aunque no pueda
manifestar, pero sí recibe los instintos de afuera. Es, como yo les dije, un músico con el instrumento roto. Y lo mismo cuando ocurre un daño cerebral donde la persona está loca. Ahí hay una persona, lo único que no puede usar su instrumento correctamente. Y no es que esa persona está loca, el cerebro es que dejó de funcionar, pero sigue siendo un alma y de vital importancia. Y eso nos ayuda a nosotros como cristianos, hermanos, en situaciones así, a hablarles de Cristo, a no pensar de que porque está en coma ya no nos puede escuchar o no nos puede dar su reacción. Uno le sigue hablando del Señor. Pueden ser momentos especiales en que Dios use para traer a esa persona al conocimiento de Cristo. Y la pobre persona no puede ni manifestar ni reaccionar, pero está ocurriendo eso dentro, porque esta es la parte que tenemos a semejanza de Dios, la parte espiritual, que no tiene compostura física, pero se manifiesta en una compostura física.